Mi madrastra trató a mi hija como una muñeca en Disney World, pero ignoró completamente a mi hijo, arruinando nuestro viaje. Decidí cortar contacto, y ahora está molesta porque estoy esperando otra niña. Mi papá, 32F, lleva casi una década casado con Sasa, un seudónimo, en sus 40, como ya era adulta cuando se casaron. Nunca formé una relación cercana con ella. Aunque Sasa siempre ha sido amable y atenta, su comportamiento a veces es excesivo, aunque nunca había tenido problemas serios con ella. Ahora estoy casada, 34M, y tengo 2 hijos. Mi hijo tiene 9 años y mi hija 4. Sasa adora a mis hijos, especialmente a mi hija, lo cual se volvió abrumador rápidamente, por lo que establecimos algunos límites. Ella respetó esos límites hasta nuestro reciente viaje. En enero, mi papá y Sasa nos invitaron a acompañarlos a Disney World para celebrar el cumpleaños número 9 de mi hijo. Me arrepentí de inmediato. Sasa llenó de atención a mi hija, cruzando casi todos los límites que habíamos establecido. Por ejemplo, compró una mini tiara de orejas a juego para mi hija, a pesar de que ella prefería un sombrero de Pato Donald, que yo compré. Sasa insistió en comprar la tiara de todos modos y se molestó cuando mi hija se negó a ponérsela. Durante el viaje, mi papá y Sasa se iban de compras entre visitas a los parques, a pesar de que les pedí que no compraran nada para los niños, ya que teníamos planeado ir de compras después. Sasa regresó con 5 bolsas de ropa para mi hija y 2 para mi hijo, diciendo que no pudo resistirse. Mi hija quería un disfraz de Bella para usar en los parques, pero Sasa intentó convencernos de que le compráramos uno de Ariel, aunque mi hija le tiene miedo a Úrsula de la Sirenita. Sasa tomó innumerables fotos con mi hija frente al castillo de Magic Kingdom, pero solo unas pocas con mi hijo. Siguió sugiriendo que lleváramos a mi hija al Bibidi Bobbidi Boutique, y cuando nos negamos por los precios exorbitantes, ella se ofreció a pagar. Nos negamos, y luego supe que intentó hacer una reservación de todos modos, pero no había disponibilidad. En Slinky Dog Dash, la primera montaña rusa de mi hija, Sasa insistió en sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo. Así que cambiamos de lugar. Este patrón continuó en otras atracciones, donde Sasa intentaba que mi hija se sentara en su regazo o la cargaba al conocer personajes. El punto de quiebre llegó el último día en Magic Kingdom. Mi esposo sufrió una lesión menor, y mientras lo llevaba al puesto de primeros auxilios, mi papá y Sasa ofrecieron llevar a los niños al juego de Peter Pan. Sin embargo, sugirieron el juego de la Sirenita en su lugar, asegurando falsamente a mis hijos que Úrsula no aparecería. Mi hija terminó llorando y abrazada a su hermano cuando nos reunimos. Al regresar a casa, le informé a mi papá que no volveríamos a llevar a nuestros hijos a viajes con Sasa debido a su comportamiento. Él estaba furioso, diciendo que Sasa había puesto mucho empeño en mis hijos durante el viaje y que deberíamos estar agradecidos por su presencia en nuestras vidas. Perdí la calma. Llamé a Sasa, una rara, y dije que deberían agradecer que todavía estaba dispuesta a que vieran a mis hijos después de todo lo que pasó. Esto llevó a una gran discusión. Han pasado semanas desde que regresamos, y mi papá sigue molesto conmigo y con mi esposo. Sasa me ha enviado algunos mensajes, disculpándose si me hizo sentir incómoda. Insiste en que ama a mis hijos y espera pasar más tiempo con ellos. Aunque no creo estar equivocada, me pregunto si exageré. Parte de mí piensa que las acciones de Sasa vinieron de un lugar de amor y buenas intenciones. Algunos comentarios sugirieron que considerara las motivaciones de Sasa. Ella no tiene hijos propios. Y mi papá siempre ha sido claro en que no quiere más hijos, así que supongo que ella tampoco. A menudo se refiere a sí misma como tía Sasa, y comentó que era muy joven para ser abuela cuando estaba embarazada de mi hijo. Un comentario perspicaz señaló que a mi hijo no parece agradarle Sasa, posiblemente al percibir su favoritismo hacia mi hija. Él es muy protector con ella, lo que podría explicar su incomodidad. Actualización 4 de marzo de 2024. Después de reflexionar sobre los comentarios, me di cuenta de que, aunque el comportamiento de Sasa me molestó, llamarla rara no fue la respuesta correcta. Sin embargo, sigo creyendo que es mejor que mi familia mantenga cierta distancia de ella por ahora. Nuestra decisión de evitar futuros viajes con Sasa sigue siendo la mejor opción. La tendencia de Sasa a pasar por alto la forma en que mi esposo y yo criamos a nuestros hijos, junto con su claro favoritismo hacia mi hija, ha sido más evidente desde que ella nació. Después de la conversación de límites que tuve con mi papá y Sasa, noté que Sasa comenzó a enfocarse exclusivamente en mi hija, ignorando en gran medida a mi hijo. Sasa una vez nos dijo que siempre había tenido curiosidad por saber cómo sería tener una hija. Anteriormente, ella se identificaba como alguien que no quería hijos, lo cual me confundía sobre sus sentimientos. No obstante,
Esto le dio a mi esposo y a mí una sensación de tranquilidad de que estábamos estableciendo los límites correctos para nuestros hijos. Hasta el viaje a Disney, esos límites nunca se habían cruzado. Muchos de ustedes sugirieron que tal vez se dejó llevar o que la emoción de Disney la inspiró a asegurarse de que mis hijos tuvieran una experiencia fantástica. Sin embargo, creo firmemente que, independientemente de sus intenciones, ignoró completamente nuestros límites. Cuando inicialmente establecimos esos límites, dejamos en claro que sobrepasarlos tendría consecuencias. La emoción de estar en Disney no justifica hacer excepciones. Además, no se trataba de asegurarse de que mis hijos disfrutaran el viaje. Sasa parecía más interesada en vivir su propia fantasía de cómo debería ser una experiencia en Disney. Consistentemente ignoró las preferencias de mis hijos en favor de sus propios deseos, incluso cuando ellos expresaron lo que querían y lo que no querían. Este favoritismo hacia mi hija, especialmente durante el cumpleaños de mi hijo, hizo que mi hija se sintiera incómoda, lo cual solo aumentó mi frustración. Aún no supero lo que pasó con el juego de la sirenita. Mi hija es tímida y tarda en tomar confianza con las personas. Así que saber que su confianza fue comprometida en ese momento me enfurece. Para ser clara, mis hijos no son juguetes, y cualquiera que los trate como tal enfrentará consecuencias. El sábado me comuniqué con mi padre y con Sasa. Me disculpé por haber llamado a Sasa una rara, pero enfaticé que necesitamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana menor a finales de abril. Si todo va bien, tal vez los invitemos a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. También les advertí que, si cruzaban nuestros límites de nuevo, las consecuencias serían aún más severas. Mi padre no lo tomó bien, pero honestamente, no me importa. Sasa me envió un mensaje de texto, disculpándose de nuevo y preguntando si al menos podría hacer videollamadas con los niños ocasionalmente. Me negué. Para aquellos que sugirieron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, quiero aclarar que mis hijos lo pasaron increíble en Disney World. Todavía hablan de ello. Mi hija está emocionada por mostrar sus fotos con los personajes, y mi hijo afirmó que fue el mejor cumpleaños de su vida. Quiero expresar mi gratitud por todos los consejos y apoyo en mi publicación inicial. Kan Jong-mon, hiciste lo correcto al proteger a tus hijos. Eso es lo más importante. Me alegra que sigan emocionados por el viaje a pesar del favoritismo y del incidente con el animatrónico de Úrsula. Tú y tu esposo lograron crear recuerdos maravillosos que superaron los aspectos negativos. Para la posible reconciliación, podría ser bueno preparar el ambiente para la normalidad durante el cumpleaños de tu hermana menor a finales de abril, especialmente si todos son conscientes de ese marco de tiempo. Es realmente una cuestión de su comportamiento a lo largo del tiempo. Si siguen pidiendo hacer videollamadas e insisten en que eres irrazonable, incluso después de que has dejado claro tu necesidad de no tener contacto, considera llevar un registro de sus solicitudes. Cada vez que pidan, ponles un punto, y después de cierto número, extiende su periodo de alejamiento porque claramente aún no entienden los límites. Ese es un buen consejo, aunque dudamos en verlos. Definitivamente tomaremos medidas si se vuelven a irrespetar nuestros límites. Con la personalidad de mi padre, dudo que el registro funcione bien. Estoy tratando de evitar que esto escale a un conflicto mayor, pero podría ser algo a considerar. Lo hablaré con mi esposo. Scarlett Mae West, gracias por la actualización. Estás tomando las decisiones correctas. Y es bueno que estés preparada para cualquier intento que tu padre y Sasa puedan hacer para presionar tus límites. Asegúrate de que cualquiera que pueda tomar su lado entienda las consecuencias de intervenir o intentar mediar. Afortunadamente, nadie está de su lado. Mi hermana solo mencionó que fui un poco dura con ellos. Actualización 2, 3 de mayo de 2024. En mi última publicación, mencioné que mi padre y Sasa no verían a los niños hasta la fiesta de cumpleaños de mi hermana menor, que fue el fin de semana pasado. Decidimos no asistir. Aunque estos 2 meses de no contacto funcionaron razonablemente bien, no fueron perfectos. Para mi sorpresa, mi padre respetó mis deseos, pero Sasa siguió intentando conectar con los niños. Me llamaba con el pretexto de preguntar algo, solo para decir, ¿están los niños por ahí? Quiero saludarlos. Cada vez, le recordaba la conversación que tuvimos en marzo. Esto sucedió casi una docena de veces, lo que nos llevó a mi esposo y a mí a considerar seriamente saltarnos la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no asistir. Ambos expresaron que extrañaban a su abuelo, pero claramente no querían ver a Sasa. Incluso contemplamos ir y mantener a los niños alejados de ella, pero finalmente decidimos que no valía la pena arriesgar su incomodidad. Mi hijo incluso sugirió que podríamos ver a su tía en otro lugar, sin Sasa. Le explicamos la situación a mi hermana, quien se molestó, sobre todo porque no había visto a los niños en un tiempo.
Fuimos a cenar a su restaurante favorito el día después de la fiesta. También llamé a mi padre para informarle que no asistiríamos a la celebración de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que anticipé, pero aún así tuvimos una breve discusión al respecto. Insistió en que prometí que dejaría que Sasa viera a los niños después de 2 meses. Me llamó injusta y dijo que tenía derecho a mantener una relación con sus nietos. Negué eso rápidamente, tratando de suavizar el golpe al principio, pero finalmente le dije la verdad: mis hijos no quieren ver a su esposa, y me niego a obligarlos. Tuvimos una larga discusión en la que compartí lo molestas que me hicieron sentir las acciones de Sasa durante el viaje a Disney y lo incómodos que nos sentimos mi esposo y yo. Le confesé que no confío en su esposa en absoluto y probablemente nunca lo haré. Él sostuvo que pensaba que estaba exagerando, pero mi padre entendió mi deseo de proteger a mis hijos. Mencionó cómo los 2 meses sin contacto les habían afectado. Aparentemente, Sasa comenzó a hablar de mis hijos, particularmente de mi hija, mucho más de lo normal. Sugería actividades y lugares que, según ella, les gustarían. Mi padre sabía de una de sus llamadas hacia mí, pero creía que era un incidente aislado. Incluso expresó su deseo de darle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. En un momento, le dijo que quería organizar otro viaje familiar con los niños, a pesar de que dejé en claro que no viajarían con ella nuevamente. Escuchar todo esto solo reforzó mi convicción de que no puedo confiar en ella alrededor de mis hijos. Por ahora, planeo mantener un contacto limitado con mi padre y continuar sin contacto con Sasa. Mi hija mencionó que quería que su abuelo estuviera en su próxima fiesta de cumpleaños, así que le extendí una invitación, pero dejé claro que Sasa no era bienvenida. Él aceptó. Honestamente, me siento recelosa de mi padre después de todo lo que ha pasado. Le permitiré asistir porque la fiesta será en mi casa, lo que hace que sea más fácil para mí manejar la situación. Si intenta traer a Sasa, ambos serán invitados a irse, y me tomará mucho tiempo considerar dejarlo acercarse a mis hijos de nuevo. Mi padre no ha compartido cómo está reaccionando Sasa a esto. Mi hermana me informó que, durante su fiesta, Sasa le pidió que me transmitiera su deseo de hablar conmigo. No tengo intención de contactarla, ni planeo responder si intenta comunicarse conmigo. Mi esposo y yo la hemos bloqueado. Mis hijos están increíblemente bien. A menudo recuerdan la diversión que tuvimos en Disney. Mi hija incluso ha estado ahorrando monedas en su alcancía para nuestro próximo viaje. En una nota completamente distinta, recientemente descubrí que estoy embarazada de nuevo. Esto fue completamente inesperado. Siempre he dicho que quería un máximo de 2 hijos, con un tercero siendo un accidente improbable, pero mi esposo y yo estamos encantados. Aún estoy en mi primer trimestre, así que pocas personas lo saben. Estamos buscando formas creativas para compartir la noticia con nuestros hijos. En general, estoy contenta con mi vida en este momento. Si bien desearía que la situación con Sasa nunca hubiera ocurrido, siento que me ha hecho ser una mejor madre. Nunca me había sentido tan segura de mi capacidad para proteger a mis hijos como ahora. No creo que vuelva a actualizar pronto. Gracias una vez más por todo el apoyo que me han brindado. Les deseo lo mejor. Edición, aprecio todos sus comentarios, pero me gustaría aclarar por qué no cambiaré de postura en este asunto. En primer lugar, no me preocupa evitar demasiados eventos familiares. Mi familia paterna es más pequeña que la de mi madre, y en general no tenemos muchas reuniones. La única razón por la que mi papá asistió al cumpleaños de mi hermana fue porque ella quería presentarle a su novio. Él ha visto a mis hijos numerosas veces sin Sasa, así que eso tampoco es un problema. No albergo ningún resentimiento hacia Sasa, incluso si lo hiciera. Tengo cuidado de no dejar que mis sentimientos hacia los demás afecten a mis hijos. Me esfuerzo por enseñarles a ser educados. Sin embargo, mis hijos tienen el derecho de expresar sus sentimientos. Si no les agrada a alguien, no deberían tener que estar cerca de esa persona, sin importar cuánto quiera esa persona verlos. Me niego a enseñarles a mis hijos a sacrificar su comodidad por alguien que realmente no se preocupa por ellos. Honestamente, a Sasa no le importan mis hijos. No ha hecho ningún esfuerzo por construir una relación con ellos. En lugar de eso, intenta presionarlos, especialmente a mi hija, para que se involucren en actividades que satisfacen sus intereses. La mayoría de sus acciones durante el viaje a Disney no fueron por el bien de mi hija, sino por el suyo propio. Sasa no es una abuela para mis hijos. Ellos no la ven de esa manera, y ella tampoco quiere ser vista como tal. Prefiere llamarse a sí misma tía. Sus acciones no son las de un pariente cariñoso. Reflejan un deseo de tratar a mi hija como una muñeca mientras ignora a mi hijo. Si alguien hace que uno de mis hijos se sienta abrumado e ignora al otro en su cumpleaños, no merece estar cerca de mis hijos. Para responder a otra parte de su pregunta, he hablado con Sasa. La conversación sobre los límites fue precisamente sobre este tema.
Le expresé lo que estaba mal y cómo podría mejorar. Cada vez que intento establecer límites, Sasa los ignora. No es mi responsabilidad enseñarle cómo formar una relación con mis hijos más de lo que ya lo he hecho. Esa es la esencia de mi política de no contacto. Sasa no escucha ni a mí ni a mis hijos. Si a mis hijos les diera igual, podría considerar un enfoque diferente, pero no es así, y me niego a forzarlos a una situación en la que se sientan irrespetados. Su insistencia en imponer sus fantasías a mi hija es razón suficiente para mantener el no contacto. No tengo planes de actualizar pronto, ni estoy buscando más consejos. Gracias por su preocupación. Actualización 3, nueva actualización 3 de septiembre de 2024. Para comenzar, mi padre no trajo a Sasa a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. No creía que lo haría. Le dejé claro que no toleraría eso. Aún así, mentiría si dijera que sus comentarios no me pusieron un poco paranoica. En otra nota, acabo de entrar en mi tercer trimestre, y el bebé llegará en noviembre. Los niños están emocionados porque tendremos otra niña, pero mi esposo y yo hemos decidido no revelar el sexo hasta que nazca. Esta decisión no tiene nada que ver con nuestras familias. Es solo una tradición que hemos seguido con nuestros dos primeros hijos. Todos, incluida Sasa, saben de mi embarazo desde que lo anunciamos hace un par de meses. No me molestó que mi padre se lo contara, aunque primero me pidió permiso. No supe mucho sobre su reacción, pero según él, estaba feliz por mí. Mis hijos siguen sin querer ver a Sasa, y no los estoy forzando. La he desbloqueado y silenciado sus mensajes, pero no ha intentado contactarme. Seguimos viendo a mi padre sin su esposa, y ha funcionado. Nuestra relación no es perfecta, pero definitivamente ha mejorado desde principios de este año. La semana pasada, me encontré con Sasa por primera vez en meses. Mi prima organizó una fiesta y mi esposo y yo asistimos, junto con mi padre y Sasa. Sabía que ella estaría ahí, pero como los niños no estaban con nosotros, mi hijo estaba en una pijamada y mi hija con mi mamá, no me molestó verla. Ellos llegaron después de nosotros. Mi esposo y yo conversamos con ellos unos minutos, y fue menos incómodo de lo que esperaba. Sasa preguntó sobre el sexo del bebé, y le reiteré que no lo compartiríamos con nadie, como siempre hemos hecho. Unos 20 minutos después, mi padre mencionó que tenían que irse. Me pareció raro que se fueran tan pronto, pero no le di importancia. Días después, mi padre me llamó y tuvimos una conversación larga. Hablar con él puede ser complicado, pero esto fue lo que entendí. Se fueron temprano porque Sasa estaba conteniendo las lágrimas después de verme. Estaba llorando cuando llegaron al auto. Tuvieron una discusión después, y Sasa confesó que quería tener hijos. Se casó con mi papá sabiendo que él no quería, pero esperaba que cambiara de opinión. Aparentemente, cuando nació mi hijo, Sasa intentó dejarle pistas a mi padre, pero él no las captó, así que eventualmente se dio por vencida. Según él, ella afirmó amar a mis hijos por igual, pero mi hija es especial para ella porque siempre se imaginó siendo mamá de una niña. Este pensamiento fue parte de la razón por la que se volvió tan abrumadora cuando mi hija era bebé. Cuando mi esposo y yo comenzamos a establecer límites, Sasa se dio cuenta de que estaba excediéndose y aceptó respetarlos. Para su crédito, lo hizo bastante bien en ese entonces, pero mi hijo todavía notó el favoritismo. El viaje a Disney World fue un punto de quiebre para Sasa, porque su sueño de tener una hija incluía llevarla a lugares que le gustaban de niña. Le dijo a mi padre que tener a mi hija allí la emocionó al punto de olvidar todo lo que le había dicho sobre respetar límites. Sasa imaginó un viaje madre-hija y trató de usar a mi hija para cumplir esa fantasía. Aunque después expresó su arrepentimiento por sus acciones durante el viaje, parecía más que nada por perder el acceso a mis hijos y sentirse abrumada al verme embarazada y viéndome bien, al menos según mi padre. No estoy segura de si eso fue lo que realmente la afectó. Recuerdo haber leído algunos comentarios especulando sobre esto, pero realmente no lo esperaba. Mi padre dijo que compartía esta información porque su esposa no estaba bien y entendería si quería mantener a mis hijos alejados de ella. Eso tampoco lo esperaba. No estoy segura de lo que depara el futuro para su relación, y creo que mi padre tampoco. Lo que sí sé es que, si Sasa todavía desea hijos, probablemente no sea con mi padre. Antes de esta conversación, había estado contemplando el futuro de mi tercer hijo en relación con Sasa. Ahora, sinceramente, no quiero que esté involucrada en la vida de mi bebé, aunque esta no es una decisión definitiva. Lo he hablado con mi esposo, y él está de acuerdo. No creo que sea una mala persona, y he recibido algunos comentarios llamándola robabebés, en respuesta a mi actualización anterior, pero no creo que ese sea el caso. Sin embargo, el viaje a Disney me mostró que Sasa puede ser increíblemente egoísta e irrespetuosa cuando se trata de obtener lo que quiere, incluso si involucra a mis hijos. Hace un par de meses, mi esposo y yo hablamos con nuestro hijo sobre Sasa.
Él expresó que no le agrada por 2 razones: favorece a su hermana y no los escucha. Honestamente, eso es todo el entendimiento que necesito. Reflexionando sobre mi propia infancia, me doy cuenta de que nunca se me permitió establecer límites. Siempre se esperaba que priorizara a los demás sobre mí misma. Es fundamental para mí que mis hijos no tengan que experimentar eso. Si no quieren ver a Sasa, no deberían tener que hacerlo. Eso es todo lo que quería compartir. Estoy bien. Recientemente recibí buenas noticias en el trabajo, y mis hijos están prosperando. Estoy emocionada por conocer a mi tercer bebé. Gracias nuevamente por todo el apoyo. Comentario: NTA. Qué montaña rusa. Es mi primera vez leyendo esto. Y wow, hiciste un gran trabajo al frenar todo eso mientras aún eras respetuosa. Admiro la clase que mostraste al manejarlo todo. Incluso con ese momento en que la llamaste creepy. Fue preciso en ese momento. Estaba actuando muy extraño. Aún pienso que no debí decirlo, pero entre más reflexiono, más siento que tenía que hacerlo. Honestamente, cuando mi papá me dijo que había estado pensando todo el tiempo en lo que les gustaría a mis hijos, solo recordé cada momento en que trató de forzarlos a hacer cosas que claramente no querían hacer. El hecho de que mencionara a mi hija con respecto al animatrónico de Úrsula, que sabía que estaba en el paseo solo unos días antes, tampoco ayudó. Comentario: por lo que vale, podrías darle a tu papá una advertencia poco antes de que anuncies el nacimiento de tu hija. Si Sasa está tan obsesionada con ser mamá de una niña y tan afectada por tu embarazo, tal vez quiera estar preparado para su reacción cuando sepa que tendrás otra niña. Mentiría si dijera que no me preocupa cómo reaccionará. Con nuestros primeros 2 hijos, no anunciamos nada hasta que los llevamos a casa. Mi padre mencionó que planea visitarnos en el hospital sin Sasa, así que se enterará de antemano de todos modos, pero definitivamente hablaré más con él sobre esto en noviembre. Comentario: ¿alguna vez ha considerado ser madre de acogida? Sé que no es lo mismo que tener sus propios hijos, pero tal vez tu papá esté abierto a esa idea. No sé si lo ha pensado, pero sí sé que mi padre tampoco querría eso. Ha dicho que ya no quiere criar hijos desde que yo era adolescente.